Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la reinvención que importa, la que primero nace de uno mismo y luego acaba en los demás. Bienvenido a un nuevo momento de aprendizaje, de descubrimiento, de perspicacia. Bienvenido a una nueva cita con la disrupción. Disrupción en mentalidad, disrupción en actitud y disrupción en personalidad. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Soy Isra García y este episodio número 63 va sobre todo aquello que me llevo de casi el medio mes que estuve viviendo en Grecia durante el viaje alrededor del mundo que empecé en enero del año pasado y que casi ya cumple un año. Justo hoy estoy aquí en Valencia grabando este episodio a falta de un día para comenzar el segundo año de mi viaje alrededor del mundo. Un segundo año que empieza por Tailandia, sigue en Myanmar con un retiro de meditación vipassana y tiempo para explorar el país, continúa en Camboya, de ahí pasa a China si consigo el visado por el camino, al menos en Hong Kong, que estaré seguro, se va hacia Estados Unidos, donde estaré 2-3 semanas en la zona de Nueva York, y acaba esa parte, al menos tal y como la he diseñado o dibujado, en Cuba, celebrando el 40 cumpleaños de mi amigo, casi hermano y socio, Óscar Valdelvira. De ahí volveré a España para el programa Inconformistas, el programa privado para empresas Inconformistas, la edición que vamos a hacer en Mallorca, la edición que hacemos en Alicante en el Centro Porsche Business World Alicante, varias jornadas del programa para empresas Stand-Up Program for Business para concretamente 3 empresas, varias consultorías, y de ahí volveré a marchar no sé a dónde, creo a Sudáfrica. Esto es un poco el viaje alrededor del mundo y
dentro de ese viaje, después de haber continuado, llegaba a Grecia, la parte sexta. Atrás quedaba Italia, Egipto, Tanzania, Namibia, Sudáfrica, Japón, Australia y más. Llegaba pero siempre presente, como estoy ahora, todo lo que ha sucedido, ¿no? Llevo 36 años de aventura, descubrimiento y experimentación sin parar de practicar el arte de intentar insistir y vencer, aunque fracase. Ha sido difícil, ¿no? Como seguro que lo ha sido para ti, no hay más difícil, es difícil para todos igual, pero ¿a qué ha merecido la pena llegar hasta aquí, hasta el día donde estamos ahora mismo, un 27 de diciembre del 2018? Pues eso mismo pensaba en ese momento. Como he comentado anteriormente en otros episodios del viaje que comparto en el podcast, que son vivencias, aprendizajes y lecciones fuera de lo convencional o de lo común que he vivido en cada uno de los países donde he estado trabajando, viviendo y viajando, en lugar de narrar el viaje en sí, lo que extraigo es desde esa introspección, desde esa vivencia, desde esa experimentación, aquello más importante que me he llevado. Y no es que lo recuerde simplemente, es que anoto alrededor del 80% de lo que hago y vivo, porque forma parte de mi trabajo y de mi forma de documentar todo lo que hago para luego absorberlo, analizarlo, diseccionarlo, reflejarlo, y eso me permite poder estar grabando este podcast donde puedo contarte cuáles fueron esos 7, 8, 9 aprendizajes esenciales que me impactaron y que a día de hoy me sirven y han supuesto un antes y un después. Ha merecido la pena llegar hasta aquí, ¿verdad? Eso es lo que pienso cuando realmente puedo analizar y comparar todo lo que he vivido antes y lo que he vivido ahora mismo, ¿no? En esos casi 16, 17 días que pasé en Grecia, pasé por ciudades como Atenas, Mykonos, Siros, Kyklades, Nauplia, Nemea, Corinto, Micenas, Epidauro, Sounion o Atiki. Fueron ciudades más conocidas y ciudades más desconocidas en la antigua y vieja Grecia. Allí pensaba sobre este fragmento del primer gran aprendizaje, ¿no? El arte del intento imparable. Y es que nunca he parado de intentar, experimentar o probar. Mira, de 20 cosas que he intentado cada día, 16 han resultado un fracaso. Y esa es la razón por la cual cada día mejoro a un ritmo exponencial. Llevo haciendo esto cada día durante más de 10 años. De formas más inconscientes y desatadas a formas más conscientes y perspicaces. Digamos que la suma total podría apuntar a unas 400.000 cosas que he intentado. Dicho, hecho o pensado, de las cuales 300.000 he fallado y 100.000 he sacado algo interesante. Esto, además de lo obtenido, que es lo que comparto contigo en Disrupt Everything Podcast Series y en mis redes y en mi canal de YouTube, estos aprendizajes esenciales, disruptivos, lecciones de vida, lecciones de trabajo, son lo que saco de todos esos cientos, miles de fallos. Se podría decir que no paro de intentar diferente. Lo que me llevaba cuando estuve en Atenas, que era cuando hacía esta reflexión basándome en fracasos recientes que había tenido, es que hay un arte y es el arte de intentar cualquier cosa. Creo que es una combinación entre resiliencia y perseverancia, una creencia ciega de que cualquier cosa que suceda pueda ser resuelta. Es la voluntad de enfrentar desafíos, miedos o riesgos en lugar de evitarlos. Sin importar el poder conquistarlos o no, esa es la belleza de todo esto. Hacerlo porque algo te arde ahí dentro. Intentar es un arte, vivir es un arte, como lo es trabajar o persistir. Es cierto. Es incierto al mismo tiempo, incontrolable, estremecedor, caótico, pero hermoso porque nadie puede predecir qué va a ser de ti o de mí dentro de unas horas. Es posible que en algún momento quieras tirar la toalla y abandonar, o quizá ya lo hayas hecho. O lo hayas tirado y estés pensando en volverla a recoger. Hazlo. Tómala de nuevo,
O mejor, aguántala. No tires esa toalla ni cuando salgas de la ducha. Cuando trabajaba de aprendiz de fontanero nunca pensé que viviría la vida que estoy viviendo ahora mismo. Eso es justamente lo que pensaba cuando estaba viendo la Acrópolis en Atenas. Cuando trabajaba en una fábrica de textil 12 horas al día, nunca pensé que crearía la persona que hoy soy. Eso mismo pensaba mientras estaba comiendo en un restaurante en el centro de Atenas. O cuando estaba en Reino Unido y no tenía ni para comprar aceite de oliva para comer pasta o ensalada. Nunca pensé que un día estaría viajando libre, viviendo pleno y trabajando de forma ultraproductiva por el mundo. Y más en ese momento viendo Grecia y explorando en un lugar donde la filosofía es el origen de todo y eso me conecta tanto, ¿no? Nunca imaginé que sería mi propio jefe, mi mejor amigo y mi gran chamán, si es necesario. La conclusión es que nadie te va a regalar nada. No importa. No necesitas permiso, porque ya lo tienes. Solo necesitas actuar como respiras. Nadie escala una montaña para quedarse a la mitad. Ni tú, ni yo. Así que mi gran aprendizaje aquí es practiquemos el arte de intentar hasta que logremos lo que ni siquiera buscamos. Sigamos escalando. El segundo gran aprendizaje que me llevo es el de pensar cómo las personas se hacen a sí mismas y por dónde empezar a hacerte a ti mismo, ¿no? Esto lo escribía y reflexionaba sobre ello o lo diseccionaba en Mykonos, donde conocía y estaba con un puñado de personas exitosas desde dentro. Y eso me hacía pensar, ¿no? No importa lo que tratemos de conseguir crear o, yo qué sé, lanzar una startup, vivir una aventura romántica, desarrollar nuestra mente creativa, ser escultor en Roma, sea lo que sea, debemos gestionar nuestra propia psicología. Es decir, desarrollar nuestra autoestima. Esa es la parte por donde empezar. ¿Cómo? Empezando, obviamente, por la autoestima, como decía. Y esto que escribo ahora y que escribía en ese momento y que comparto ahora, es una parte del proceso que creé y seguí durante los últimos años, experimentando conmigo mismo y con equipo y con participantes de, por ejemplo, Stand Up Program, mi programa de educación disruptiva transversal. Hemos creado una vida donde nuestra autoestima, dignidad, amor propio y confianza viene determinada por la validación externa. Para muchos será ser ascendidos en el trabajo, para otros que su libro sea número 1 en Amazon. Hay personas que se fijarán en la cantidad de seguidores que amasen en las redes sociales. Otras medirán el número de menciones en los medios. O quizá serán importantes por el coche que puedan permitirse, vender su startup, etc. Ojo, también podría ser tener una pareja romántica o cualquier validación similar. La clave a entender es que tan pronto como trates de llenar un vacío externo, adivina qué, estarás ligado o ligada a llenar una garrafa que no tiene fondo. Nunca estará llena. Cuando un problema quede resuelto, otro aparecerá. Cuando creaba IG, mi firma de marketing de impacto y transformación de negocios, mi carrera y todo lo que ha llegado después, mi principal preocupación en ese momento era mejorar, aprender, conseguir cosas que estaban fuera de mi alcance y dejar de vivir con €1 en un apartamento de 60 metros cuadrados. Esa fue mi obsesión, por orden de prioridad. Y ocurrió todo. No solo ocurrió, sino que acabé viviendo en la playa, algo que había querido hacer desde que era muy pequeño y algo que estoy haciendo ahora mismo, donde estoy grabando este podcast. Empecé a ser bien pagado por dar conferencias. Empecé a viajar por el país y luego por el mundo. Empecé a escribir libros, 7 hasta el día de hoy, y 2 más en proceso. Estaba en las nubes hasta que se convirtió en algo normal. Entonces otro problema apareció: ahorrar. Luego otro: preparar desafíos físicos como Ironman o Ultraman. Luego otro: una rotura sentimental.
He conocido a 5 mujeres increíbles en estos últimos 6 años. Quizá alguna más. Pero nunca he sentido presión por conocer a la mujer de mi vida. Ya han pasado varias. Y resulta que no eran esa persona especial y única que pensaba. Aunque todas ellas son especiales y únicas a su manera. He tenido la suerte de haber vivido una relación hace muchos más años atrás, donde mi autoestima venía condicionada por la validación externa por esa persona del sexo opuesto. Aprendí tanto que nunca más ha vuelto a ocurrir. En cambio, esos patrones que menciono continúan repitiéndose en la vida de muchos o muchas, hasta que un día llegamos a un punto donde nuestro amor propio ya no puede comprarse más de forma externa. Ese día estamos jodidos. Más aún de lo que estábamos. Tan pronto como buscamos ser algo más a través de algo externo, siempre, siempre, siempre pereceremos. Desarrollar la autoestima o amor propio nunca debería estar o ser determinado por cómo alguien te percibe. Que les jodan a todos. Si piensas que conocer a otra persona, hombre o mujer, te va a ayudar a olvidar a la última o a las otras, estás equivocado o equivocada. Lo que sucede es que todavía seguirás persiguiendo tu dignidad a través de estímulos externos. Es algo así como ser un adicto o adicta a la heroína. Si el chute no funciona, estarás de vuelta al principio y adivina qué, nunca funciona. No encontrarás nada tan liberador en la vida como dejar marchar la necesidad de ser gustado o gustada. No solo es algo imposible fuera de tu control, sino que además es un suicidio. ¿Quieres empezar? Hazlo por tu autoestima. Esto recuerdo que lo escribía en una piscina en Mykonos, bajo el sol, pensando en todo lo que nos hace ser nosotros mismos y empezar a crearnos. Y esto da salto a mi tercer aprendizaje esencial, que es: no necesitas nada más. En la mayoría de cursos, charlas motivacionales, podcasts, esto recuerdo que conducía en mi coche desde Atenas hacia la Grecia más profunda. Y pensaba en que esos cursos, vídeos, charlas motivacionales, podcasts, siempre encontraremos a alguien que nos diga qué es lo que debemos hacer. Siempre hay una nueva técnica que aprender, un nuevo libro que comprar, un nuevo episodio que consumir, un nuevo vídeo que ver o una nueva frase motivacional que compartir. Todo bajo la falsa promesa de hazlo y sé exitoso. Todo cubierto bajo la manipulación consumista de suscríbete, cómprame, gústame o paga ahora. Y cuando todo acaba, sientes que no obtuviste lo que necesitabas. Pienso que no necesitas nada de eso. No necesitas nada, mira, no necesitas una ley de atracción, no necesitas vivir apasionado, no necesitas descubrir el significado, no necesitas estar motivado, no necesitas encontrar tu camino, no necesitas tener una idea revolucionaria, no necesitas un coach o un chamán, no necesitas desatar tu talento, no necesitas cualquier bazofia que esta sociedad, expertos, coaches y o gurús te dicen que necesitas. Y no necesitas un why, un por qué, en absoluto. No necesitas nada, ya lo tienes todo. Y eso es lo que me di cuenta en ese momento y impactó terriblemente y tremendamente con el resto de mis días hasta el día de hoy. Exacto, no necesitamos nada más. Lo que sí necesitamos, si es que necesitamos algo, es vivir hoy sin tener que preocuparnos por todo lo que necesitamos y no tenemos. Mira, puedes tener un paso por este mundo bastante digno e inolvidable sin tener una pasión, sin encontrar un jodido propósito y sin tener todos los superpoderes que a diario te venden. Sobresal de ti mismo o de ti misma a tu manera. Quizá eso es lo que necesites, además de que una sola persona crea en ti. Una sola. Conocer de ti mismo o a ti misma, saber quién eres y vivir satisfecho o satisfecha con dar lo mejor de ti en cada hora que permanezcas vivo o viva. Eso, amigo o amiga, te hará imparable. El resto puedes ignorarlo porque no necesitas nada más. Prefiero vivir presente antes de que buscar una ruta que quizá nunca encuentre. Nadie te dirá qué es lo que debes hacer. Tendrás que averiguarlo tú mismo o tú misma. Bueno, no necesitas nada más que liderarte. Si resuena contigo esto que estoy diciendo, da el paso. En caso contrario, puedes ignorarlo y desconectar de escuchar este podcast. ¿Por qué? Porque esto salta a mi cuarto aprendizaje esencial y es actuar como piensas.
Recuerdo esto en Corinto. A día de hoy no creo que haya nada tan poderoso como esto para alcanzar la plenitud personal. Vives a disgusto con tu pareja, sientes y sabes que no te hace feliz y aún así ha pasado otro año y ahí sigues encallado en tu propia mentira. Estás harto de tu situación laboral, te quejas, sientes que no te beneficia, no te hace crecer y tu jornal no es justo. Sin embargo, escondes toda esa ira contenida porque no quieres quedarte sin trabajo. Tienes 2 amigos que sabes que te restan más que te aportan. No te apetece estar con ellos, pero cuando te llaman para quedar dices sí y allí estás. No te parece justo que tu manager se lleve todos los méritos del proyecto. Ya, y cuando estás con él, ríes sus gracias y todo es perfecto. Llega el momento de ser contundente y decir lo que sabes que tienes que decir, pero no acabas diciéndolo. La serenidad interior. Una vez no necesitas nada, empieza ahí, en no engañarte a ti mismo, en ser íntegro para ti mismo, en dignidad más que íntima, o en la honestidad brutal contigo mismo o contigo misma, y en el orgullo de serte fiel. Cueste lo que cueste, te lleves por delante lo que te tengas que llevar por delante, o a quien te tengas que llevar por delante. Actuar como piensas, claro, y actuar como sientes. Ahí reside la verdadera libertad interior, la exactitud y armonía entre tus pensamientos, palabras y hechos. La rectitud y firmeza del alma solo se puede alcanzar cuando tus acciones concuerdan con tus pensamientos y sentimientos. Actuar como piensas y sientes es el camino. En mi caso, lo siento como el mayor logro de mi vida. Y fue como otra gran realización justo en ese momento, allí en Corinto, en la playa, rodando con la bicicleta a las 8 de la mañana en un lugar que no conocía, con gente que no conocía, yéndose a un sitio que no sabía dónde iba. Creo que no hay una meta más importante que esa. Actuar como pienses y sientas. El resto es un extra. Uno o varios añadidos más. Que entre lo que dices, piensas, sientes y haces, no quede diferencia alguna. Actúa como si cualquier persona pudiera leer tus pensamientos y sentir tus sentimientos. Si lo logras, adivina, serás imparable e imperturbable. Recientemente me di cuenta de que tanto Marco Aurelio como Séneca coincidían en esto mismo. En palabras de Marco Aurelio, actúa de acorde a tus pensamientos, y en las de Séneca, actúa como si tus pensamientos fuesen públicos y estuviesen sometidos al escrutinio de la multitud. Vaya, y en Grecia. Escucha a tu genio. Actúa como piensas. Más tarde, salté de ciudad. Salté a Tiki, luego en Epidauro. Y en medio del proceso de desarrollar el programa Stand Up Program, Inconformistas, el programa de excelencia para desempleados que iba a tener lugar en agosto, pensaba en cómo hacer mejor a otras personas a través de preguntas, que es algo que me ha gustado. Y ese fue el quinto aprendizaje esencial. Esas 24 preguntas que saqué para ayudar a hacer mejores a otras personas. La mayoría de profesionales de hoy en día quedan estancados porque buscan alejarse de la incomodidad, no de vivir en ella. Por lo tanto, hacer mejorar a alguien no es demasiado complicado. Solo tienes que enfrentarle ante preguntas que no haya sabido resolver o preguntas que no haya respondido antes. ¿Qué preguntas utilizar para mejorar a alguien? Estas son las que yo utilizaría, que son las 24 preguntas que concluí en casi 15 minutos de analizar qué es aquello que más podría impactar en mis próximos programas, tal y como estaba metido dentro del viaje. Pregunta: ¿qué desafío angustiante estás enfrentando en silencio?
¿Cómo podrías ser mejor si tuvieras la autonomía, el liderazgo y la seguridad de que podría serlo sin que fallaras? ¿Qué camino tomarías si tuvieras que empezar desde cero y no tuvieras ningún tipo de ayuda? La cuarta, ¿cómo serías capaz de aceptar lo que es desconocido y empujar hacia adelante? La quinta, ¿qué estrategia vas a tomar desde hoy en adelante sin cambiarla ni un solo día durante 2 años? Siguiente, ¿qué buscas en una persona para que te ayude a crecer? Siguiente, ¿cuál es tu mayor duda? ¿Qué esperas de un proceso de feedback? De todo lo que has vivido, ¿cuál es la peor parte a la que te has tenido que enfrentar? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo lo que has experimentado? ¿A quién buscas? ¿Dónde vas? ¿Qué necesitas? ¿Qué movimiento te gustaría liderar? ¿Cuál es el compromiso que te mantiene vivo cada día? ¿A qué te vas a comprometer de aquí a 120 días? ¿Qué es lo que crees que puedes aprender en este próximo mes que pueda servirte como un regalo para mejorar como profesional? ¿A qué te comprometes hoy a hacer diferente que te ayude a hacer el trabajo del cual te sentirás orgulloso? ¿Qué es lo que te dices a ti mismo o a ti misma en los momentos más difíciles y oscuros? ¿Cómo progresar cuando estás estancado o estancada? ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? ¿Y cuál tu peor inversión? Si pudieras modificar las reglas en este país, ¿qué regla crearías, qué regla modificarías y qué regla eliminarías? Penúltima, ¿cómo te empujas a mejorar cada día? Y última pregunta, ¿cómo lograrías hacer mejor o hacer mejorar a alguien cada día? Mira, cómo poder mejorar a alguien es algo que está en las manos de todos y cada uno de nosotros. Solo hay que poner un poco de esfuerzo e intención en ello y practicarlo cada día, como todo lo que importa, entrenamiento. Estas preguntas sin duda creo que podrían ayudar, aunque lo más apropiado es que tú desarrolles las tuyas propias y empieces a contribuir a mejorar las cosas. Porque cuando unes no necesitas nada, la autoestima, el mejorar, el trabajar en uno mismo. Y en esos días recuerdo que estaba en proceso de autoaceptación radical, ¿no? Que fue lo que se ha quedado desde entonces, otro de los aprendizajes clave, el sexto aprendizaje clave. Y es que intentar ser guay es la peor trampa. Esto es algo de lo que reflexioné y escribí, ¿no? Y recuerdo muy bien qué estaba viviendo y cómo lo estaba viviendo. Yo creo que al final pienso firmemente, no creo, que estamos traicionándonos a nosotros mismos. Sí, cuando valoramos el tener el control sobre permitirnos la libertad de ser quienes somos, nos traicionamos a nosotros mismos. A menudo románticos, apasionados, alocados, ignorantes. Son esos momentos donde nos traicionamos porque matamos la expresión de quienes somos. Necesitamos abrazar la autoaceptación radical. Ese tipo de autoaceptación radical, y de esto saben mucho más Brené Brown o Tara Brach, significa tener el coraje de mostrarte tan vulnerable y auténtico y digno como realmente eres. Significa no esconder tus heridas, ni tus esquinas ásperas. Significa vivir sin máscaras. De hecho, cuando entras en el modo autoaceptación radical, te das cuenta de que el mundo es más ligero de lo que te parecía. Las personas que no te aceptan no importan, porque su validación no es un factor determinante para ti. Te vuelves selectivo o selectiva solo sobre las opiniones que te importan. Tristemente no aprendemos algo así en el colegio ni en la universidad, ni siquiera en un lugar de negocios. Como resultado, los niños que se sienten poco populares sienten que son invisibles y poco guays. Entonces acaban obligados a protagonizar
o bien un tiroteo, o bien una paliza a otro, o bien acaban suicidándose. Quizá el camino a esa salvación es educar a jóvenes y pequeños a gestionar su psicología y su yo interior. Es increíble cuánta energía y esfuerzo ponemos en ser percibidos como gente molona. Filtramos nuestras cuentas de Instagram de forma deliberada. Cuidamos con mucho tacto el contenido que subimos a Facebook. Somos precavidos sobre qué elegimos que otros conozcan sobre nosotros. Lo que sea menos ser categorizados como normales. Ese esfuerzo tiene un precio. Es agotador. Desafortunadamente, colegio, universidad y escuela de negocios tampoco nos enseñan nada de esto. No nos enseñan a manejar nuestra propia historia. En lugar de eso, nos enseñan a buscar validación de personas que no tienen relevancia alguna en nuestras vidas. Yo tengo claro que tengo muchas cosas que me hacen una persona no molona, guay o cool. No es guay no querer participar en actos sociales, presentaciones, entregas de premios, cenas, comidas. No es guay explotar emocionalmente por auténticas chorradas, sobre todo cuando en mi casa me cambian las cosas de lugar. No es guay no tener filtros a la hora de hablar o decir lo que piensas, aunque no soy candidato a presidente del gobierno. Esto es algo que ya acepté hace tiempo. No es guay ser tan directo, orgánico o crudo y contundente, pero lo soy y me siento bien así. No es guay pasar del 95% de las personas. ¿Acaso lo es? Tampoco es guay vivir en una burbuja casi absoluta. No estoy seguro de si es guay o no, pero me funciona. No es guay estar dispuesto a pagar el precio que sea lo que sea que tenga que pagar por llevar la vida que llevo. Y no es guay perder mi interés por las cosas o personas tan pronto. Y la lista sigue y sigue. Me doy cuenta de lo poco guay que somos todos. A día de hoy, y de vuelta en entonces, que era alrededor de junio, solo me fijaba y me fijo y me siento atraído por la gente vulnerable por decisión. Da igual que seas la persona más famosa del mundo, el mejor jugador de la liga o el emprendedor del año. Debajo de todo esto, todos tenemos un gran nivel de poco guays. Requiere más coraje el ser vulnerable que el ser invulnerable. Todo se desvanece cuando nos apropiamos de nuestros defectos, idiosincrasia, el lado oscuro y las máscaras que solemos vestir. Ser popular viene con una carga de vivir basándonos en las expectativas de otras personas. Ser normal viene con la ligereza que nos libera de esas expectativas. La extraña paradoja de sentirse bien siendo poco guay está en que te darás cuenta de que eres todo lo contrario a eso. Cuando te apruebas como eres, lo que haces es atraer a personas que te aprobarán. En cambio, cuando te valoras poco, inevitablemente atraerás a personas que te valorarán poco. Ojalá alguien enseñe la autoaceptación radical a generaciones más jóvenes y también a las adultas. Porque esto reinventará nuestra vida. Esto reinventará la forma en la que nos proyectamos y nos vemos. Y esa es una gran estrategia. ¿Y cómo reinventar tu vida? Mis mejores estrategias. Fue algo que por fin concluí en Grecia y hoy voy a compartir contigo y es el 7º aprendizaje esencial. Ahí tú dices, bueno, reinventar tu vida suena abstracto, Isra. ¿Cierto? Claro, hasta que lo consigues. Muchos de vosotros, tú, que estás escuchando este podcast, tenéis los mismos desafíos que yo he enfrentado. Así que voy a utilizar un poco de storytelling y unas cuantas estrategias para ayudarte. En parte, así es como he reinventado mi vida y así es como si yo fuera tú haría para reinventar tu vida. Primera clave, enfoque en la salud mental. ¿Qué estrategias he ido siguiendo? Pues admitir que tengo un problema, uno grande, buscar ayuda profesional para empezar, reunir una lista de medios, no de medios, sino de miedos, e ir venciéndolos uno a uno, porque eso con el tiempo te hará imparable. Ir a un evento de alguien como Tony Robbins, Seth Godin o Gary Vaynerchuk. Practicar la meditación antes de situaciones de gran estrés. Superar la ansiedad, el estrés, la angustia, el dolor no es fácil. Requerirá que rompas tu zona de confort y que busques cosas prácticas que te hagan sentir bien. Porque reinventar tu vida empieza antes que nada por trabajar tu mente. La segunda clave es persistencia. Cree en ti mismo. Escribe todo lo que te dices a ti mismo o a ti misma. Seguro que hay bastantes insultos. Seguro. Además, cada vez que surja un reto, tu mente te dirá que no puedes hacerlo.
Eres tu peor enemigo. No crees en ti mismo. Reconocer esto cambiará todo. Cambia el no puedo hacerlo por el no hay nada de malo en intentarlo. Elimina el no puedo y en su lugar deposita optimismo ciego como modo por defecto. Seguro que habrá fallos. He intentado miles de veces y he fallado miles de veces, como decía y explicaba anteriormente. He ido a entrevistas de trabajo y me han dado con la puerta en las narices o dijeron que no estaba capacitado. He llorado en varias ocasiones cuando varias chicas me dejaron. Cada año sigo creando y lanzando proyectos y negocios que fracasan. Cada situación que vivas es una oportunidad para crear esa creencia ciega en ti mismo. Esa voz que retumba cada vez con más fuerza dentro de ti. Cuantos más desafíos he confrontado, más he aprendido. Esas lecciones se han convertido en metas que he podido alcanzar. Parece típico, y quizá lo es, pero creer en ti mismo es el centro de cualquier transformación. No puedes reinventar tu vida a menos de que creas en ti mismo. Vea por ese optimismo ciego. Te ayudará a fallar más y ganar mucho más. Pero bueno, tú eliges. La tercera clave es suelta toda la ira que hay contenida en ti. Todos nosotros tenemos algún tipo de ira dentro. Un día me di cuenta de que toda esa ira contenida no me dejaba progresar, todo lo contrario, así que poco a poco fui soltándola hasta que hace un año me despojé de la más grande de todas las iras. Muchos de nosotros vivimos en negación, pensamos que no acumulamos ira, pero estamos equivocados. ¿Cómo lo hice? ¿O qué es lo que tú puedes hacer? Mira, empieza a perdonar o dejar marchar a la gente con la que te sientes enfurecido o dolido. No es su culpa ni la tuya. Y no lo hagas para ayudarles a ellos. Hazlo para ayudarte a ti. Libérate de la negatividad dejando de jugar a los juegos de la ira. Estrategias. Tiende la mano a colaboraciones con gente que te ha criticado de forma destructiva. Entiende la raíz de los comportamientos familiares descargados contra ti. Las razones que ellos lo pasaron peor que tú. Olvídate de las cosas que no son trascendentales. Muestra compasión por cualquiera que te haya hecho daño. Imagina lo mal que tendría que haber pasado para hacerlo. Reinventar tu vida va sobre perdonar, rendirse y soltar amarras. Esto te permitirá aclarar la mente y dejar espacio para la magia. La siguiente clave, la número 4, es quitar todo poder al dinero. La cultura en la que vivimos es muy peligrosa. La búsqueda por la felicidad del dinero puede, muy seguro, que mate al genio que llevas dentro. Vivimos obsesionados con el dinero y con ganar más y con la posibilidad de hacerlo fácil. Un día empezarás a darte cuenta de que nunca ganarás el suficiente. He estado ahí, créeme. Primero, el sueño de tener una casa en posesión. Luego, un gran o bonito coche. Permitirte viajar, ropa cara, excentricidades. Basura. ¿Estrategias para cambiar el enfoque a lo que importa? Pasar tiempo con personas sin techo. Darte cuenta de los arrepentimientos de las personas que están a punto de morir. Verlo rápido, repentino e inoportunamente que la mayoría de las personas mueren. Girar la vista atrás y recordar los momentos que más pleno te han hecho sentir. Trabajar con gente que tiene muchas menos oportunidades que tú. Es increíble cómo las situaciones más crudas te devuelven a la realidad más pura. No creas el 96% de lo que ves en Instagram. No necesitas esas distracciones. Ese tipo de belleza, créeme, es el enemigo. Quinta clave. Practica el alto rendimiento. Nuestros hábitos alimenticios dejan mucho que desear. Estamos entrenados para consumir comida basura, gas, azúcar, refinados industriales. Eso, a medio y largo plazo, es una trampa mortal. Y si no lo crees, espera llegar a los 40 años. Para mí, han habido algunos cambios decisivos en este campo. Primero, chocar casualmente con deportes exigentes. Segundo, la introducción a la alimentación macrobiótica. Tercero, empezar a meditar. Cuarto, practicar el ayuno. Quinto, abrir la caja de Pandora, como mi amigo Océano llama a la consciencia. Sexto, la curiosidad por cómo mejorarme a diario. Séptimo, los experimentos que realizo. Y octavo, stand-up program. No recuerdo desde hace años el empezar un día cansado.
No puedes vivir tu vida atado a medicinas. Va a acabar mal. Reconócelo. Por cada compuesto químico hay alguna terapia natural mucho más beneficiosa. Encuéntrala. Imagina que cada día te sintieras al máximo de tus energías y que cada día ese máximo se expandiera y aumentara. ¿Cómo te sentirías? Esa es una pregunta que muchos de vosotros no podéis responder porque nunca lo habéis sentido. Yo lo siento cada día. Y una vez que lo sientas, nunca volverás a ser el de antes. Reinventar tu vida va sobre sentirte en tu mejor forma, entrenando en lo que sea. Aquello que te hace llegar a la mejor forma. Teniendo una energía ilimitada para hacer lo que amas y cuidar a quien amas. Eso es. Sexta clave sobre cómo reinventar tu vida. Persigue tu obsesión. Esta es la última. Muchos van al trabajo sabiendo que odian lo que hacen y siguen haciéndolo por esa adicción y necesidad que paga la hipoteca de la casa que ansiábamos. El dinero nunca reemplazará un trabajo que te fascine. Nunca me he quejado de lo que he hecho, ni siquiera cuando trabajaba de aprendiz de fontanero, camarero en un hotel o en una fábrica 12 horas al día. Sin embargo, he dejado todo eso atrás y sigo dejando cuando es necesario lo que no me estimula. Y lo dejo atrás. El marketing es una de mis especialidades, por ejemplo. Pero sé que mi vida y obsesión van por otro lado. Adivina por qué camino optaré en un futuro. ¿Estrategia? Vamos a ello. Primero, prueba cientos o miles de cosas hasta que des con aquello que te obsesiona. Segundo, encuentra mucho rechazo. Tercero, persiste en experimentar. Cuarto, cambia cada mes o 2 o 3 meses de estrategia y de pasión hasta que llegues donde quieras o encuentres lo que quieras encontrar. Y quinto y último, da micropasos diarios hasta aquello que te hace moverte. Probar y dedicarse a muchas cosas no es tan malo como parece. Un día encuentras más de una obsesión. Lo importante, no parar. Reinventar tu vida requiere hacer algo que te fascine, está claro, no por el dinero, sino por la obsesión y amor que sientes por ello. Despertarte cada mañana nunca será lo mismo. Esto es algo que leo, veo o rehago casi cada día de mi vida, desde que por fin lo redacté todo mientras volvía de Siros de la isla, en Grecia. Y en esos días, ya a punto de volver a España, estaba ultimando el programa de excelencia para personas en desempleo que lancé en agosto para 35 desempleados en Alicante y que ahora para mi 36 cumpleaños he lanzado en 36 ciudades de España y en el cual cualquier persona desempleada puede unirse y puede esperar a que vaya a la ciudad más cerca o en la propia que esté esa persona y participar. Si quieres participar, en los recursos está el enlace, pero puedes poner programa, o sea, www.programa-de-excelencia.com y ahí está la prueba de acceso y toda la información que necesitas saber y iremos subiendo las ciudades a medida que estén cerradas. Ahora hay como 11 ya confirmadas, pero en breve tenemos ya 20 más cerradas que las subiremos en esta semana o la siguiente. Pues mientras preparaba ese programa y estaba en Grecia, me di cuenta el alto coste de oportunidad que tenía ese programa, alto coste en mentalidad y emocional para personas que acababan no aplicando. Y podrá pasarte a ti que piensas sobre el programa, estás desempleado quizá y quieres participar. Y dirás, bueno, es que podría no entrar, ¿no? Podría ser rechazado. Esto ha sido uno de los grandes aprendizajes para mí que me llevo porque me ha ayudado a tomar la iniciativa todavía más. Y lo llamo este es el último aprendizaje esencial de Grecia, y es podrías ser rechazado. ¿Podrías ser despedido? Claro que podrías. ¿Podrías ser rechazado? Por supuesto que podrías. ¿Podrías no encontrar trabajo mucho tiempo? Ciertamente. ¿Podrías cumplir tus metas solo si estás dispuesto a alcanzarlas? Podrías decidir dónde quieres ir y entonces no llegar. Podrías caer enamorado con la visión de un futuro y entonces descubrir que no sucede. Podrías intentar algo y entonces descubrir que has fallado. Podrías ser la persona más apasionada, motivada e inspirada del lugar y entonces darte cuenta de que eso no te mueve del lugar en el que te encuentras. ¿Cuánto dolería todo esto?
Mucho, ¿verdad? Lo sé. ¿Cómo de doloroso sería tener esos sueños, esperanzas, expectativas, esas decisiones y ese amor para que un día descubras que todo ese esfuerzo podría haber sido para nada? Por supuesto, nada es por nada. De hecho, esas metas, esperanzas, esas decisiones, ese amor, ese coraje y determinación son la base de un camino que merece la pena perseguir hasta caer exhausto. Eso es lo que nos hace sobresalir. Claro. Para mí eso está inspirado en el trabajo que hago a diario. Esa es la base de lo que hoy me encuentro haciendo, viajando alrededor del mundo. Y lo que me encuentro hoy aquí, después de tener la entrevista con Dani Aragón para su congreso Vivir de la Música, y lo que me encontraré haciendo mañana y pasado y al otro y al otro y al otro. Seguro, las probabilidades están contra ti o contra mí, claro, pero pienso que evitar explorar algo es una reacción perezosa y mediocre. Tú dirás, ¿seré lo suficientemente bueno? ¿Entraré en el programa de excelencia? ¿Seré elegido para stand-up program? ¿Encontraré trabajo? ¿Haré algo de provecho con mi vida? ¿Servirá haber participado en el micro MBA Inconformistas? Todas esas preguntas no son ni la mitad de buenas que la pregunta ¿merece la pena intentarlo? Mi consejo no solicitado. No intentes hacer algo solo porque puedes hacerlo. Pero sí intenta algo que te importe, algo por lo que merezca la pena el esfuerzo de soñar y respirar. ¿Podría ser rechazado? Sí, ¿y cuál es el problema? Permíteme que haga una distinción y última distinción y esencial aquí. Y con esto cierro. Hay una gran diferencia entre el coste interno de ser rechazado. Te sientes frustrado, poco valorado, sientes que has fallado o crees que eres un fraude. Y el coste externo. El coste externo podría ser el tiempo que empleaste trabajando en algo que no funcionó. Podría ser que ofendiste a alguien por preguntar de manera equivocada o por spamear o por ser egoísta y prepotente. Y eso podría significar que malgastaste una oportunidad por tener una ambición tan grande o por tomar un atajo cuando lo que en realidad importaba era destacar y tener éxito a largo plazo. El trabajo que yo hago en el programa de excelencia, en Stand Up Program, en el Micro MBA Inconformistas, en el próximo programa privado y pequeño y no para muchos del método del nuevo alto rendimiento, en IGE, en mis labores como consultor, como conferenciante, como tallerista o participando en seminarios. Todo ese trabajo va sobre el coste interno, el que lo cambia todo para siempre. Así que es fácil convencernos del fallo antes incluso de que suceda. Salta al abismo. Es la única forma de comprobar su profundidad. ¿Y qué es lo que hay en ese vacío? Y digo esto a punto de salir a volver a viajar por el mundo, a perderme y a abrirme. Podría no funcionar, podría no encontrar nada o podría no regresar. ¿Y cuál es el problema? Creo que si no exploro aquello para lo que estoy preparado, para aquello que no estoy preparado, ¿qué sentido tiene lanzarme a lo que sí que estoy preparado? Podría no funcionar. Perfecto. Vamos a ello. Esto ha sido Disrupt Everything by Isra García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí.
pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios, te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online, tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios. Puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos a ello.